Dios les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos aquí a otra edición más de su programa, A los pies del Maestro Live, que llega hasta ustedes a través de nuestras redes sociales. Este programa lo podrán seguir hasta el canal, por medio de nuestro canal de YouTube, Carmen de Cañate, Ministerio Jesucristo, Imperio de Vida, y también posteriormente también lo podrán seguir como un podcast a través de Spotify, que es la nueva plataforma tecnológica que el ministerio está inaugurando a partir de hoy para que todo pueda llegar hasta sus hogares de una manera más cómoda, independientemente de la calidad o la diversidad del público y de los hermanos que nos escuchan, ya sean mayorcitos, bastante maduritos, o sean los hermanos más jóvenes. Hay para todos los gustos en la tecnología, así que usted puede seguirnos a través de estas redes sociales y a través de estos recursos o aplicaciones tecnológicas que nos permiten poder recordar una y otra vez sobre las enseñanzas que estamos compartiendo en el Espíritu Santo. Cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente a los pies del Maestro Live para compartir un tema tan interesante como lo es el misterio de la iniquidad. Amén, así es. Muchos de nosotros hemos leído sobre Tesalonicenses, hemos leído sobre esta parte del libro de Tesalonicenses, pero hoy vamos a desglosar, Correcto, a explicar, a enseñar sobre lo que es el misterio de la iniquidad, ya que estos tiempos son los tiempos donde está operando mucho lo que es la iniquidad, lo que es la injusticia, lo que es la maldad pura en su esencia. Y nosotros, como entendidos en los tiempos, como hombres y mujeres de Dios, como hijos de Dios, no debemos ignorar lo que está aconteciendo en medio nuestro. Estamos viendo que hay muchas situaciones en diferentes países, ¿verdad? En Estados Unidos, en El Salvador, en África, en Europa. Estamos viendo que la maldad se está expandiendo, se está multiplicando, y debemos conocer las señales de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca y que nosotros debemos estar apercibidos de cuál debe ser nuestra conducta o nuestro comportamiento frente a estas circunstancias, y no debemos alarmarnos ni confundirnos como si esto fuera algo desconocido para nosotros. La Biblia lo marca y lo enseña muy bien con respecto a las señales de la venida de nuestro Señor, y estas cosas tienen que acontecer, pero lo importante de todo es saber qué hacer, saber cómo conducirnos y que nuestra fe nunca falte. Así es, queridos hermanos, vamos a entrar en materia y vamos a irnos a segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Y vamos a estar leyendo todo ese capítulo 2 hasta el versículo 12, amén, que es pertinente. Nos dice el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, escribe Pablo por el Espíritu: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron
en la injusticia. Indudablemente este capítulo 2 se enmarca dentro de la segunda carta de los tesalonicenses por una cuestión particular que vivía la iglesia en Tesalónica. La iglesia en Tesalónica, cielo y hermanos, se preguntaban, oye, ya llegó, ya viene nuestro Señor Jesucristo, ya está aquí nuestro Señor Jesucristo, ya llegó nuestro Señor Jesucristo y no nos dimos cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, como había una polémica de esta naturaleza, el apóstol Pablo tiene que aclararle a la iglesia en Tesalónica, y nos aclara también a nosotros, la iglesia de este siglo XXI, que hay una serie de condiciones preliminares y previas, señales, que solamente los entendidos en los tiempos pueden poder identificar sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y que esto tiene que ver con una serie de fenómenos. Ya durante la semana pasada y las semanas anteriores estuvimos viendo sobre lo que es la apostasía, que es una de las señales de los últimos tiempos, pero hay una que es denominada por el apóstol Pablo como el misterio de la iniquidad. Y este es el objeto de estos programas durante esta semana. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Y Pablo lo dice de una manera contundente, y a veces cuando uno lo ve y lo lee se da cuenta que es hasta preocupante. Porque Pablo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Entonces nos habla de un misterio referente a una conducta, a una condición que ya está en acción y que siempre ha estado en acción, pero que obviamente en este tiempo se va a manifestar con mayor fuerza y con mayor profundidad aún dentro de la propia iglesia del Señor. Y nosotros tenemos que estar apercibidos, y es nuestro deber compartir este tema durante estos programas para que nosotros podamos entender y discernir esta señal y en qué consiste el misterio de la iniquidad, que es tal vez uno de los aparte y uno de los temas más cerrados de la palabra, y sobre el cual muy poca referencia se hace, muy poco se predica y se enseña, y lo hemos visto muchas veces como un sinónimo, pero es mucho más que esto, y nosotros tenemos que tratarlo porque es necesario que lo tratemos, porque estamos llamados a hablar sobre la verdad y a caminar en luz. Amén, cielo. Es importante lo que el pastor Benito está señalando, porque son dos las señales. Amén. Que se dan para ver la manifestación de lo que es el misterio de la iniquidad. Amén. Y la primera señal, como bien lo señalaste, la apostasía. Así es. La apostasía que el apóstol Pablo está diciendo que ocurrirá. Y habíamos hablado en la semana pasada en el programa, que la apostasía es aquellos que muchas veces conocieron a Dios, pero se van a apartar de la verdad del evangelio que han conocido. Entonces Amén. eso es apostasía, que van a alejarse de la verdad de Dios. Amén. Pero también hay otra señal, la señal es el anticristo. Así es. El hombre de pecado que Amén. se manifestará, y entonces nosotros tenemos que comprender estas señales, porque Pablo dice que ya está en acción. Así es. No quiere decir que eso va a acontecer, sino que ya está aconteciendo, ya se está moviendo, y hay un alejamiento de la verdad, Benito, Amén. que ya está tomando el lugar, no solamente en el mundo, sino en la iglesia. Amén. ¿Verdad? En los ministerios, en lo que es la verdad del evangelio, porque si bien es cierto, tenemos que comprender que así como el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, nos guía a toda verdad, Satanás, como imitador de las cosas de Dios, está operando en un espíritu de mentira. Correcto. Para confundir. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, como si fuera la nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. En la iglesia había un caos, había una confusión, había una situación difícil con respecto a muchos puntos. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, cuidado, porque esto puede ser o puede dar al lugar de que muchos se alejen de la verdad, de que muchos apostaten de la fe, que el enemigo gane ventaja con esto. Por eso Pablo lo primero que le tiene que decir,
que no dejen que esa circunstancia lo mueva. Amén. Porque si bien es cierto, en este último tiempo, Benito, estamos comprendiendo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que el amor de muchos se enfriará. Así es. El amor por las cosas de Dios, la mente de las personas se desenfocarán de la verdad del Evangelio, escuchando doctrinas de demonios, Amén. escuchando las mentiras hipócritas de espíritus malignos que Así hemos es. hablado en muchas ocasiones, y esto hará que muchos de nosotros perdamos la identidad, Así es. la identidad que Cristo ha establecido en nosotros, y va a provocar un alejamiento de la verdad. ¿Por qué? Porque la iniquidad, Benito, es la semilla diabólica engendrada en el espíritu del hombre, que va a determinar las actividades pecaminosas o las conductas o comportamientos que el ser humano tenga intrínseco en sí mismo. No podemos trabajar con el pensamiento de que la iniquidad es algo exterior. Exacto. La iniquidad es algo interno, intrínseco en el corazón del hombre por causa del pecado en el Edén. Amén. Que entró esa naturaleza pecaminosa, entró la muerte, la enfermedad y todo lo que usted quiera decir. Entonces este inicuo, este hombre de pecado, este espíritu de mentira, se aprovecha Amén. de esa semilla, Amén. ¿verdad?, sembrada, para tratar de desenfocar y activar la maldad en el hombre. Porque Dios lo dice desde el Génesis, que Él ha comprendido que la maldad está en el corazón del hombre, Amén. intrínseco en sí mismo. Y el ser humano sin Dios puede ser muy bueno en algunos aspectos, pero no tiene la fuerza para resistir el pecado, no tiene la fuerza para resistir los embates. Por eso la Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros irá. Porque el ser humano sin Cristo, sin el poder del que detiene el misterio Amén. de la iniquidad, Aleluya. no podrá detener esa semilla de maldad o esa semilla diabólica que está en nosotros y que origina y transmite muchas de nuestras conductas y comportamientos, que a las finales nos llevan a tener pensamientos torcidos, pensamientos de maldad, que empiezan a operar. Porque nosotros tenemos que comprender cómo opera este espíritu. Así es. En este tiempo, dice Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá antes, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ojo, Amén. Dios no va a detener que se manifieste, no es que ya no va a operar en lo oculto, ya Amén. lo va a hacer abiertamente. Se va mira, Benito, dice que va a haber el misterio de la iniquidad, es el esplendor de la maldad y del pecado. Amén, amén. Y ese es un punto fundamental para nosotros entrar en lo que podemos entender como iniquidad, sobre el cual Carmen ha ido desarrollando. Uno puede irse rápidamente y decir que la iniquidad es maldad. Sin embargo, la iniquidad, cuando lo vemos en el hebreo, que significa abón, la iniquidad significa el que vive sin ley, Sí. pero que vive como si no existiese la ley de Dios. En otra terminología, ¿qué significa vivir como si la ley de Dios no existiese? Es absoluta libertad para hacer lo que yo quiero, porque no existe Dios alguno, no existe palabra de Dios que me señale lo que es bueno y lo que es malo, y que me advierta de que lo que yo estoy haciendo es malo. Entonces, cuando uno comprende que la iniquidad es irse totalmente contra Dios, totalmente contra su enseñanza, contra su palabra, contra la doctrina, contra el Espíritu Santo, entonces nosotros entendemos que para poder irme en contra de eso, yo necesito liberar al hombre del peso de la palabra,
necesito liberar al hombre de la palabra del Evangelio y necesito liberar al hombre de la presencia y la manifestación de Dios mediante su Espíritu Santo. Entonces, cuando eso ocurre en el corazón del hombre, y por eso lo llama un misterio, porque la iniquidad siempre ha existido la iniquidad, pero en el último tiempo, a través de ese inicuo, ese hombre de pecado, que Pablo nuevamente se lo explicará a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, y describirá los aspectos y las características del hombre de pecado, del inicuo, inmediatamente nos damos cuenta que aquí estamos hablando de la maldad en su máxima expresión. Una maldad en donde, aunque la palabra señale que es malo mentir, pensaremos que mentir es bueno y es correcto. Si la palabra nos señala que la homosexualidad es pecado y que no entrará en el reino del cielo, nosotros nos liberamos de la palabra y pensamos que la homosexualidad es una conducta natural, necesaria y que todo mundo tiene que respetarla. Si nosotros pensamos que robar es malo, que hurtar es malo, la iniquidad nos lleva a la concepción pura de que ven acá, todo mundo tiene derecho a robar y aprovecharse del otro. Allá el otro que se deja que uno se lo aproveche. Y así vemos esos pensamientos en la calle. El pensamiento en la calle, el vivo tiene que vivir. Aunque signifique que robe, aunque signifique que engaña, signifique que manipule y todo lo demás, ese es el vivo. El otro bobo, bueno, él se dejó. El bobo es el que se deja utilizar por el vivo. Y calificamos al vivo como una virtud. En Panamá tenemos un gran problema con el concepto del juega vivo. El juega vivo es una virtud, un rasgo de personalidad que me permite salir victorioso en toda situación, no importa quién destruya, no importa quién pisotee. Entonces la iniquidad es llevar a la maldad a la cima del sistema a tal punto que no me interesa que la gente sepa que yo amo la maldad. Es más, yo me proclamo orgullosamente que sirvo a la maldad, como está ocurriendo en este tiempo. Hay personas que abiertamente proclaman, oye, yo sirvo a Satanás y punto. A mí no me interesa lo que piense el resto del mundo. Yo sirvo a estos demonios y punto. A mí no me interesa lo que piense la Biblia ni lo que piensen los cristianos. Esa es la iniquidad manifestada en su máxima expresión, donde ya no busca caretas, ya no busca hipocresía, ya no busca vivir en lo oculto, ya se siente tan poderosa que puede establecer a rajatabla su sistema de maldad. Estas son las reglas de la maldad, estas son las reglas de las tinieblas sobre el mundo, y simplemente los que creen en la bondad, los que creen en el amor, los que creen en la fe, los que creen en ese Dios, son una minoría insignificante que tiene que someterse a las reglas abiertamente de sociedad. Entonces estamos viviendo un misterio de la iniquidad que ha ido creciendo, y en el misterio de la iniquidad de hace 20 años no es la iniquidad que estamos viviendo hoy en día. Lo que pasa es que nosotros tenemos que comprender la palabra misterio. Amén. Para poder manejar este tema. Así es. Porque cuando hablamos del misterio de la iniquidad, viene de una raíz griega que significa iniciación silenciosa. Exactamente. Nosotros hablamos sobre el ADN del diablo, Así ¿verdad? No lo hablamos por casualidad. Todo este tema es una serie muy sistemática de lo que la Biblia nos enseña con respecto a los últimos tiempos y los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Amén, así es. Entonces, en esa iniciación silenciosa de la cual hace miles de años Pablo habla que ya está en acción, Amén. Jesús no la ocultó, Jesús la evidenció cuando en Mateo, Sí. capítulo 24, da las señales de Aleluya. cómo se produciría esta iniciación silenciosa de lo que es el pecado, de lo que es la rebelión, porque iniquidad es rebelión. Iniquidad es anarquía total, ¿verdad? Nosotros vemos en el capítulo 24 de Mateo que dice muy claramente que muchos tropezarán, en el versículo 10. Entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos Se se enfriará. Entonces Jesús evidenció bien claramente lo que iba a ser el misterio de la iniquidad. Pablo lo amplía para poder comprender la operación de esta sutileza diabólica, demoníaca, que silenciosamente, sutilmente está operando en cultos. Ahora vemos cultos satánicos, vemos cultos al anticristo, vemos influencias sutiles y demoníacas que están tomando cuerpo y fuerza dentro de, porque el diablo no quiere el mundo, porque él es el dueño de este mundo, él es el príncipe de este mundo. El diablo lo que está buscando es infiltrarse sutilmente en la familia, tratando de destruir la familia con la ley de diversidad de géneros, ¿verdad? De género. El diablo está tratando de infiltrarse en la división de los matrimonios. Correcto. El diablo está tratando de sutilmente infiltrarse dentro de los ministerios, dentro de la iglesia, porque hermano, no nos engañemos, está diciendo que son falsos profetas, falsos maestros. ¿Qué quiere decir? Son cristianos. Así es. Que conocieron la verdad, pero que apostatan. Amén. Se recaen, empiezan a alejarse de la verdad, escuchando doctrinas de demonios, escuchando cuentos de viejas, fábulas, teniendo comezón de oír, empiezan a fascinarse por la sutileza demoníaca de aquellos engaños, porque dice que es un espíritu misterioso con un gran poder seductor. Exactamente. Va a seducir, Benito. No es que te va, por eso yo le llamo los caramelos del diablo, las pastillitas, los dulces del diablo. Porque aquellos que hemos sido enredados, hemos caído en la sutileza de Satanás y el diablo, comprendemos cómo opera. Él no se te va a ir de frente. Es como cuando a ti se te aparece la abuelita, o se te aparece el espíritu de tu mamá o de tu papá. Hermano, eso no es ni tu mamá, ni tu papá, ni tu abuelita. Dice la Biblia que el que está en el cielo no sale del cielo, y el que está en el infierno no sale del infierno. Esos son espíritus malignos, demonios, que toman forma humana para sutilmente engañarte, que tú creas en los muertos, que tú creas en el espiritismo, que caigamos en la fascinación del ego humano o del morbo del hombre, en esa semilla diabólica de iniquidad se active y nos atraiga lo oculto, nos atraiga más lo del diablo y la mentira del diablo, y nos alejemos de la verdad de Dios, y nos alejemos de todo lo que tiene que ver Dios, porque lo que hace sutilmente este misterio de la iniquidad, esa iniciación silenciosa, porque todos tenemos una iniciación silenciosa, Benito. La iglesia la tuvo en su tiempo. Es más, cielo, cuando hablamos de esa iniciación silenciosa, nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 13 de Mateo, hablándole con respecto a las parábolas, miren lo que nuestro Señor Jesucristo, para que nos demos cuenta cómo Satanás es imitador. Dice en el versículo 11, y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Nosotros tenemos una iniciación en Cristo Jesús que nos lleva por medio de su Espíritu Santo a comprender los misterios del reino, que es la verdad. Y darnos cuenta al conocer la verdad, de la piedad, conocer el misterio de la piedad, que es el que tiene que actuar en nosotros, y poder identificar entonces, si nosotros andamos en el misterio de la piedad, podemos identificar quién anda en el misterio de la iniquidad. Porque Cristo lo dijo, si no está con nosotros, está contra nosotros. Entonces resulta ser sencillo, pero ¿qué es lo que ha logrado el arte de la estratagema de las tinieblas sobre la humanidad y aún sobre la iglesia? Crearnos una confusión para que lo que tenemos que buscar y ver, lo que tenemos que cultivar, no lo cultivemos y no lo busquemos, y nos quedemos en la antesala y no entremos a las profundidades del espíritu. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esa situación,
ahí entonces estamos cayendo en otra iniciación, lo que Carmen nos acaba de enseñar, una iniciación en la iniquidad, porque si yo no me consagro para el Señor, hermano, me estoy consagrando para las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de todas las sutilezas a las que nosotros nos tenemos que enfrentar, y por eso en este tiempo es necesario que todos abramos los ojos, que todos comprendamos, que todos nos examinemos y propongamos en nuestro corazón realmente caminar en el camino de santidad, que es el camino de justicia. ¿Cierto? Porque esta iniciación silenciosa, Amén. esta mentira sutil, Sí. este poder engañoso Así del es, diablo, así es. ¿verdad? No lo podemos llamar de otra forma. Lamentablemente esa es la realidad. Nosotros tenemos que comprender que sutilmente lava cerebros. Así es. Porque ¿qué es la iniquidad? Es torcer la verdad, La verdad. es torcer la ley, es vivir en injusticia, ¿verdad? Es alejarnos de todo lo que es Dios. Amén. ¿Y qué es lo que busca el diablo? Activar esa semilla de iniquidad. Amén. David dijo que él nació en iniquidad, Así mismo que él es. nació en rebelión. Amén. Cuando nosotros vemos en el capítulo 51 de Salmos, en Salmo 51, nos damos cuenta que David nos dice claramente a nosotros, Amén. porque ese fue el salmo que él utilizó cuando pecó con Betsabé. Betsabé. Amén, amén. Él dice claramente en el Salmo 51, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así es. En otra versión dice, he aquí en iniquidad he sido formado. Amén, amén. Entonces la iniquidad es la manifestación pura de la perversión. Así mismo es. De la abominación. Por eso cuando nosotros vemos que Jesús dice que el amor de muchos se enfriará, habla de la abominación desoladora. Amén. Y de todo lo que opera, porque... ¿Qué es lo que señala Pablo aquí en Tesalonicense? Aleluya. Porque cuando nosotros nos damos cuenta, es que hablar de iniquidad es hablar de la activación del diablo, del pensamiento inicuo en el ser humano, así del es. Pensamiento de pecado y de impiedad. Así es. Intrínseco en el ser humano. Amén. Porque Satanás está levantando miles de personas, lavándole el cerebro con Amén. que el pecado, como tú lo señalaste, es normal. El hombre con hombre es normal, la mujer con mujer es normal, que el hombre queme a la mujer y que la mujer queme al hombre y haya fornicación y adulterio es normal entre Amén. Nosotros. Amén. Porque ese hombre no te comprende, porque esa mujer no te atiende, porque tus padres no te quieren, porque eso es lo que habla el silenciosamente. Sistema, y va sutilmente moviéndose allí. Sutilmente, silenciosamente. Amén. Nos va iniciando a activar esa semilla demoníaca de rebelión contra Dios, Así es. de rebelión contra la verdad, de rebelión contra la palabra, y miles silenciosa y secretamente nos estamos dejando lavar el cerebro por este engaño, por este espíritu de mentira que está envolviendo no solamente a los que están en el mundo Amén. Sin Cristo, sino a los que estamos en la iglesia. Amén. Y eso es interesante porque cuando nosotros vemos los conflictos de este tiempo, nosotros escuchamos argumentos de que no metan a la Biblia en este asunto. No metan a la Biblia. La iglesia no tiene por qué meterse en este asunto. La Biblia no tiene nada que decir sobre este problema. La Biblia no tiene nada que decir, ni tomemos en cuenta la Biblia para hablar de la homosexualidad, para hablar de la corrupción, para hablar de esto, para hablar de lo otro, para hablar de lo otro. No metamos a la Biblia. Eso es hablar de religión. Inmediatamente el sistema del mundo y la iniquidad actuando, lo que busca es sacar, porque es rebelión contra Dios. Y es rebelión contra todo lo que es. Miren lo que dice el Salmo 10. Escrito por David hablando precisamente sobre esto. Dice en el versículo 3,
porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces nos damos cuenta que y cuando hablamos de malo, hablamos de inicuo, porque esa es la terminología que se acuña cuando se refiere a él. Hablamos de que el inicuo simplemente no busca a Dios. Para él no existe Dios. Y como no existe Dios, eso significa que no hay barrera, no hay límite. Él considera que nada me debe detener. Yo puedo hacer lo que me da la gana y no estoy dispuesto a admitir que nadie que se llame hijo de Dios, que represente a Dios, venga a señalarme que lo que yo estoy haciendo es malo o es incorrecto. Entonces nos damos cuenta de que ese es el mundo en el que la iglesia se mueve. Y si la iglesia se abstiene, si nosotros nos abstenemos de no señalar la maldad, no señalar el pecado, no señalar las cosas que se están haciendo que son malas, que están cargadas de maldad, inmediatamente nosotros estamos haciendo un pacto con la iniquidad. Por eso lo que lo detiene es el poder del Espíritu Santo. Amén. A través de la predicación Aleluya. De la palabra, a través de la predicación de la verdad. De eso estamos totalmente Amén. Convencidos de que, como Pablo dice, aún hay quien lo detiene. Sabemos que el Espíritu Santo es el que detiene la manifestación pura y amplia y abierta de la maldad. Pero es interesante, Benito, porque en el versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Inicuo cuyos advenimientos es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios, mentirosos. Es la calificación. Es allí donde yo quiero entrar. A que nosotros como iglesia tenemos que comprender que hay una seducción ilimitada hacia el mal, con todo engaño perverso de aquellos que están pereciendo, o sea, se están yendo a la perdición, porque no se están acogiendo a la verdad. Y dice claramente que es a través de la actividad y el trabajo de Satanás. Porque dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno de los que en algún momento iniciamos este engaño, que sutilmente nos lavan el cerebro diciéndonos, ¿sabes qué? Esto está en la Biblia, matar animales. Yo sigo insistiendo en ese punto. No es necesario. Seguiré insistiendo porque, Benito, la brujería, la hechicería, la santería y todas esas cosas están tomando mucha fuerza. Y hay que reconocerlo, la santería, que no se quiere señalar abiertamente, la santería se ha convertido en el movimiento religioso de mayor crecimiento en los últimos tiempos. Por ejemplo, en Panamá. Y vamos a ser claros en esto. Desde el que usted menos se imagina, que está en la cúspide de la autoridad política, del poder económico, consulta santeros, hace todo tipo de ceremonias de santería, se consagra a sí mismo, consagran partidos, consagran empresas, consagran familias y consagran hijos a demonios. Entonces, claro que se van a oponer a todo lo que se llama Dios. Ahora, ellos piensan que siguiendo los santos y siguiendo la santería, ellos están siguiendo a Dios, porque ese es el engaño que se les ha metido, sobre el que Carmen nos está haciendo referencia al cielo. Porque se mimetizan, se infiltran. Amén. Por eso es que nosotros hablamos mucho sobre la seducción de Satanás, sobre la iniciación engañosa para sacarnos de la verdad. Muchos de nosotros, y me incluyo, crecimos en el Evangelio, conocíamos la Biblia, conocíamos la verdad de la palabra en nuestra juventud. Y en el camino sutilmente Satanás nos sacó, nos alejó de la verdad y nos enredó en la sutileza de la seducción del oculto, de la seducción de lo fantástico, del poder engañoso. Amén. ¿Verdad? Las señales engañosas, los prodigios mentirosos. Porque, hermano, en la santería, en la brujería y en la hechicería,
hay señales, prodigios y milagros mentirosos, Amén. engañosos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y eso va a operar en los últimos tiempos. Y si nosotros no estamos bien cimentados en la palabra, Amén. si nosotros no estamos bien agarrados del Espíritu Santo, si nosotros no conocemos la verdad, no conocemos a Dios, como a mí te va a arrastrar, te va a seducir esas señales, esos milagros mentirosos y demoníacos, y vamos a quedar enredados en la pata del diablo. En la pata, no del caballo. No en la pata de los caballos. En la pata del diablo. Vamos Así a es. quedar enredados, porque la Biblia dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, Así es. por cuanto no recibieron el amor de la verdad. O sea, que conocimos la verdad. Amén. En este tiempo nadie puede decir que no ha oído de Cristo. Amén. Todos hemos oído de la verdad de Cristo, pero no todos hemos abrazado el amor a la verdad. Amén. No todos Es hemos, lo que nos sostiene y nos da no, fuerza no para todos nos resistir. hemos cimentado en Amén. esa verdad. Amén. ¿Cómo puede ser posible que muchos de nosotros conocimos la verdad, vimos a Dios trabajar y nos hemos alejado de esa verdad? Esa es la iniciación engañosa, mentirosa del misterio de la iniquidad, del hombre de pecado, del inicuo ese que es el trabajo y es obra de Satanás. Es el trabajo que Satanás está haciendo en los matrimonios. ¿Cuántas personas, cuántos matrimonios cristianos se están divorciando en este tiempo producto de la maldad, de la brujería y de la metida de una mujer en la vida de un hombre? Amén. O de un hombre en la vida de una mujer por el descuido? Amén. Y lo hablamos en la semana pasada de cómo Satanás tienta cuando nosotros en el matrimonio no nos ponemos de acuerdo y empieza a operar la fornicación o el adulterio, empieza a operar la semilla diabólica de iniquidad que ya con ella nacimos. Amén. Y empezamos a ver lo bueno malo y lo malo sabroso, exquisito. Es un dulce que nos atrae porque tenemos que comprender que así nacimos. Amén, amén. Que solo el Espíritu Santo y la palabra puede detener, puede fortalecernos para resistir. Por eso nos damos cuenta que todo sistema de iniquidad nunca le ofrece ni le exige al hombre o a la mujer ningún cambio. No. ¿Por qué lo voy a cambiar? Si lo que hace simplemente es explotar y exacerbar la iniquidad que ya mora en el hombre. Entonces, la santería nunca te va a pedir, oye, cambia tu corazón, oye, perdona, oye, arrepiéntate, hoy busca a Cristo. La religión tradicional tampoco, tranquilo, tú solamente después que vengas el domingo, chupa ya lo que te da la gana, golpégala después que asistas todos los domingos. Entonces nos damos cuenta, nunca demanda cambio ni transformación, nunca habla de nuevo nacimiento. No hablan de nuevo nacimiento porque el nuevo nacimiento es sana doctrina y ellos están contra todo lo que represente Dios. Entonces nos enfrentamos a verdaderas maquinaciones de las tinieblas, verdaderos engaños muy bien trabajados y que se anidan en la propia naturaleza pecaminosa que hay en todos nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que fortalecernos cada día en el Señor. Volvemos al capítulo 6 de la carta a los Efesios, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza, que nos enseñaba Carmen y compartía toda enseñanza con respecto a nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar para fortalecernos, pero tenemos que estar apercibidos de todas estas engaños y estas maldades. Nosotros tenemos que comprender que eso está operando en las iglesias. Sí, también. Púlpitos que no quieren hablar de pecado, que no quieren llamar al pecado, que no quieren señalar la injusticia, que no quieren predicar el arrepentimiento y la conversión. No queremos, solo queremos dar palabras bonitas de paz, de bendición, de prosperidad. Yo no tengo ningún problema, yo sé que Dios prospera. Amén. Dios prospera. Amén. Pero nosotros tenemos que comprender que primero quiere prosperar nuestra alma. Amén. Y si nosotros no comprendemos este engaño de iniquidad
va a operar de una manera peligrosa. ¿Por qué, Benito? Porque nosotros pensamos que ir a la iglesia salva. No salva. Nosotros pensamos que ir a todos los cultos o servir en la iglesia salva. Tampoco. No, eso es parte de mi deber como hijo de Dios. Pero lo que me salva es la fe en Cristo, mi vida de oración, mi disciplina, mi fortalecimiento en la sana doctrina. Y como dice Pablo, fuiste escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad. Y Pablo le dice, hermano, estar firme y retener la doctrina. No queremos ir a la escuela dominical, no queremos doctrina, queremos que nos hablen al alma. Hermano, hay predicadores almáticos, anímicos y hormonales. Eso es diabólico. Así es. Porque Dios... Esa es enseñanza satánica. Sí, eso son doctrinas de demonio. Porque Dios no nos ha llamado a hablarle a tu alma para saciar tu alma. Dios nos ha llamado a hablarle a tu alma para ser salva. Amén. Y para arrancarla de la iniquidad, para arrancarla del pecado, para sacar la salvación. Y solamente es mediante la verdad de la palabra. Y todo es mediante la predicación. Por eso dice que el Señor matará con el espíritu de su boca. Esa es su palabra. Su palabra. Amén. Dice, y ellos le han vencido por la palabra y el testimonio. Amén. Nosotros tenemos que comprender que si no llevamos una vida de disciplina, porque al aterrizar se está acabando el tiempo, si no llevamos una vida de disciplina, si no llevamos en la oración, en el ayuno, en el estudio de la palabra, si no llevamos una vida de búsqueda de la presencia del Señor, de la relación, la comunión, si, el inicuo, el hombre de pecado se va a aprovechar porque día tras día me voy a enfriar, me voy a alejar, sistemático. me voy a empezar a dormir y a comer más y voy a inventar excusas porque me siento cansado, porque estoy desanimado. Ese diablo, ese demonio te va a hablar a la mente, te la va a lavar y te va a decir: el pastor no te quiere, tu familia no te quiere, nadie te comprende, todos lo tienen contra ti, mira cuánto bombardeo. Y entonces tu estado anímico, tu alma te va a deprimir. Por eso David le decía a su alma: no te olvides de ninguno de sus beneficios, los beneficios que Dios ha dado. Él te perdona tus iniquidades, sana tu dolencia, rescata del odio tu vida, te corona de favores y misericordia, sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca, porque el alma es zángana. El alma tira para donde más le conviene, a las emociones, al pensamiento, a los afectos, a todo lo que le llene a sí misma. Amén. Pero esa alma solo puede ser saciada realmente por el poder del Espíritu y la palabra para ser santificada y llevar a la salvación y poder estar firme en la fe, en la verdad. Pero si yo empiezo a alejarme porque estoy cansado, porque estoy deprimido, porque pobrecito yo, porque nadie me comprende, y empieza esa iniciación silenciosa a operar, a accionar, a manifestarse, ¿qué me va a activar? No me va a activar el poder del Espíritu Santo y la palabra, me va a activar la raíz, la semilla diabólica, la semilla demoníaca, que como ser humano, como naturaleza caída, como raza caída, como empatiza de una vez. Rápidamente. Aleluya. Me voy por lo más placentero, lo más dulce, lo más deleitoso a mi vida. La prueba lo tenemos. Uno de los lugares de mayor desahogo almático y de emociones son las cantinas y los bares y las discotecas. Ahí la gente se desahoga de todas sus emociones y hay una solidaridad colectiva con el desahogo, porque todos están desahogándose de sus emociones y todo lo demás, porque se mantiene en el mismo renglón de pecado, en el mismo renglón de apartado de Dios. Pero ¿por qué no vamos y buscamos a través de la oración el consuelo que Dios nos puede dar? Porque eso supone transformación de nuestro corazón. Es lo que le dice Pablo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aleluya. Por eso Pablo lo dice mira, es rica la palabra.
Yo recuerdo, Benito, la misma palabra, que las veces que David pecó, que Amén. la palabra no lo oculta, lo evidencia para Amén. nuestra enseñanza, fue por darle rienda suelta a su alma. Así es. Dice la Biblia que David estaba en el balcón de su casa, que no se fue a la guerra En con el los tiempo demás. que los reyes iban a la En guerra. el tiempo que debía ir a la guerra, se quedó en la casa. Por eso que yo le digo que el ocio es el taller del diablo. Porque Eva, por estar de ociosa, escuchó el argumento Sí. y la estrategia del diablo. Amén, amén. Entonces, muchos de nosotros, la ociosidad nos lleva a la pornografía. La ociosidad nos lleva a meternos más a las redes sociales, a los canales de televisión y nos aleja de Dios. Amén. Y al el enemigo utilizar todo un sistema de este mundo que opera, porque Hollywood, porque las películas, yo no digo que todo es del diablo, Amén. pero nosotros tenemos que comprender que este sistema del mundo no opera a nuestro favor, Amén. opera a nuestra contra. Aleluya. En nuestra contra, Benito. Y nosotros tenemos que ser entendidos en que cuando Dios me llama a orar, yo tengo que pararme a orar. Así Que es. cuando Dios me llama a ayunar, yo no puedo inventar excusas aunque me sienta mal, aunque no quiera. Pablo dijo, lo que yo quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo dijo que había una guerra entre el espíritu y la carne. Amén. Pablo mismo dijo que mi carne va a tender hacia el sistema del mundo. Así es. Pero yo tengo que agarrarme Amén, del Espíritu. y la palabra para poder resistir este Amén, tiempo. así es. Cuando David es incitado por el diablo, dice la palabra, a censar al pueblo, David estaba en una condición de apuro del corazón. Amén. De angustia. Por eso pues, cuando usted ve a lo largo, cuando él empieza a pelear con Amalek y le empezaron en una de las tantas guerras de David, podemos ver que David lo querían apedrear y lo querían matar porque se les habían llevado las mujeres y todas las provisiones. Dice la Biblia que David se calmó y consultó a Jehová. Cada vez que David consultaba a Dios, él ganaba. Él ganaba. El problema era cuando él dejaba rienda suelta a su semilla de iniquidad. Amén, amén. Con la que nacemos todos, nada más no David, nada más no Benito, no, nada más yo. Todos nacemos con esa semilla de iniquidad porque fuimos formados y engendrados lamentablemente por esa naturaleza pecaminosa. Entonces que Pablo incita. nos advierte que no probáis para los deseos de la carne. Aleluya. Por eso es importante comprender cómo opera sutilmente este asunto. Así es. ¿Cómo opera? ¿Por qué? Porque muchos estamos en la iglesia y decimos, porque ha pasado mucho tiempo y yo no veo a mi marido cambiar, yo no veo a mi mujer cambiar, mis hijos siguen peor, mis finanzas nunca se levantan, mejor me voy a fumarme el tabaco, mejor me voy a la lotería, mejor me voy al casino para ver, ¿qué es eso? Mejor entro en esta tramoña con este amigo me propuso para poder conseguir cómo resolver. Y es más, hasta si gano la lotería o gano el casino, le diemos al pastor de allí. Hermano, eso es un lavado de cerebro del mismísimo diablo. Por eso Pablo al final le dice Amén. claramente, porque se nos acabó el tiempo, Amén. Benito, el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó Amén. y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aleluya. ¿Qué le está diciendo Así Pablo es, a la iglesia aleluya. tesalónica? Hermano, tienes que ser consolado por Dios. Tienes que ser confortado tu corazón. Estás en un problema. Si tu corazón no está bien afirmado en Dios, en la voluntad de Dios, en la relación con Dios, este inicuo, este Aleluya, sinvergüenza, te va a hijo de dominar. pecado, estos engaños, esta mentira te va a caer porque yo no la voy a evitar, porque Dios dice que envió un poder engañoso para que crean la mentira, Mentira. por cuanto ya conocían la verdad. Y no se complacieron. Y no la se buscaron, afirmaron no en la ella. creyeron. Entonces, Y se complacieron en la injusticia. sí, exactamente, y se complacieron, se deleitaron. Por eso yo le hablo a las personas de que no nos dejemos seducir Aleluya. por las cosas de Satanás, porque todo lo que hemos caído en ese sistema o en ese mundo oscuro de espiritismo y de maldad, lo hemos hecho seducidos, encantados, atraídos
pensando que está bien. Exactamente. Que yo le hago Pensando bien a la que nos gente. están ayudando o que estamos ayudando a otros. Nunca el que está en pecado piensa que está mal. Nunca el que está haciendo esas cosas piensa que está mal, hermano. No nos engañemos. El ser humano tiene la capacidad de justificar su injusticia, su maldad, su pecado y proyectarlo hacia afuera, hacia otros. Tenemos la capacidad de proyectar que los demás están mal y nosotros estamos bien. Amén. Eso es un espíritu de error, eso es una sabiduría diabólica humana, eso es un pensamiento inicuo de impiedad que lava la mente humana, lava el cerebro humano y empieza a torcer el pensamiento del hombre para que se aleje de la verdad de Dios, Amén. para que tuerza la palabra de Dios y entonces opera el misterio de la iniquidad. Aleluya. Porque muchas veces vemos el misterio de la iniquidad, ya que uno dirán de que, bueno, eso es como algo lejano, la iglesia no va a estar. No, ya está en acción. Se está moviendo. Se está moviendo en medio de nosotros y no nos hemos dado cuenta. Aún nosotros hemos sido participantes de la misma iniquidad. Aún nosotros nos hemos gozado en las injusticias. Entonces nos hemos dado cuenta que tenemos que volver nuevamente sobre la senda antigua. Tenemos que volver sobre esa sana doctrina. Tenemos que darnos cuenta que esa sana doctrina no es solamente para que se quede en nuestro cerebro, almacenado en nuestras neuronas, sino para que nosotros vivamos de acuerdo a esa sana doctrina, para que nosotros busquemos la comunión permanente a través de la oración, a través de escudriñar la palabra, a través de la búsqueda del rostro del Señor y vivir en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque si aún buscándolo, todavía esa sutileza puede alcanzarnos. La prueba está que cuando nosotros vamos de nuevamente a Mateo, capítulo 23, capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo señala, y los días serán acortados por causa de los escogidos, porque aún ellos también pueden caer en el engaño. Y por eso, entonces nos habla de que es algo que tenemos que resistir y frente a lo cual tenemos que velar permanentemente. Y es importante lo que estamos haciendo, hermanos, en este programa. Este programa nace porque conocemos cómo opera Satanás. Así es. Pero conocemos aún más el poder de Dios. Amén, aleluya. El todopoder de Dios, ¿verdad? Muchos de nosotros creemos que el diablo es todopoderoso. El diablo no es todopoderoso. El diablo tiene poder porque Dios se lo ha permitido. Así es. Pero el único todopoderoso es Dios. Así es. Y tenemos que comprender que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y lo importante en todo esto es lo que aconseja Pablo en el siguiente capítulo, es que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y que esa palabra que corre y sea glorificada será la que nos librará del hombre perverso y malo. Porque no es de todos la fe. Así mismo, ¿verdad? Y dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Por Amén. eso usted y yo tenemos que seguir hablando la verdad, Amén. predicando la verdad, hablando y enseñando la palabra, para que saquemos a muchos de la mentira, para que saquemos a muchos de la seducción del mal, hermano. Satanás no tiene nada que ofrecernos. Todo es mentira, engaño y nos lleva a la perdición. Pero nosotros tenemos que comprender que Dios es el único que tiene el poder de cambiar todas las cosas, de poder destruir toda obra de iniquidad. Aleluya. Dios es el único que puede librarnos de ese hombre perverso y malo y de toda maldad que pueda operar en nuestra vida o que esté operando en nuestra contra. Es el único que puede salvar nuestro matrimonio, nuestra familia, a nuestros hijos y nuestra descendencia. Así que, amados hermanos, nosotros debemos estar bien apercibidos sobre esta iniciación silenciosa. Todos en algún momento dado hemos sido seducidos por esa iniciación. Cuando habla de iniciación silenciosa o engañosa, es que hay un inicio donde se hace el start o el comienzo del engaño de Satanás y nosotros caemos en la seducción. Si no lo advertimos a tiempo, va creciendo, como un cáncer hasta que nos va cubriendo
y no nos damos cuenta cuando ya estamos totalmente. Por eso estamos en este tiempo utilizando las herramientas que Dios nos ha dado para ayudar a otros a conocer aún más la verdad, a percibirnos de lo que pueda estar operando a nuestro alrededor y a sacar a otros de lazos del mal, para que podamos alcanzar la salvación y la santificación por el Espíritu Santo y por la fe en la verdad, y podamos andar en caminos de justicia. Aleluya. Así que, amados hermanos, queremos saludar a todas esas personas que se conectan con nosotros, aún aquellas que nos escriben o que nos hablan cuando vamos a ciertos lugares, que dicen: estoy reproduciendo las enseñanzas a través de los canales de YouTube. Amén. Es maravilloso para nosotros saber que usted no solamente se conecta con nosotros, sino que también hay otras personas que lo reproducen en Facebook, pero que también buscan la herramienta de los canales en YouTube para volver sobre cada tema. Para poder, porque de repente en el momento no pueden anotar algo, o en el momento se distrajo por algo, pero van al canal de YouTube y pueden accesar a las prédicas, a las enseñanzas que hemos dado en determinado tiempo. Y agradecer a todos los que siempre están con nosotros. Está nuestra tía Carmen Landecho desde Chicago. Desde Chicago. Hay hermanos que nos siguen desde el Perú, desde Nicaragua, sí, de otras partes de los Estados Unidos. La hermana también. Gregory Cris está también. De Venezuela también. Hay muchas personas que están con nosotros en este tiempo, y creemos que tenemos que levantarnos. Mientras Satanás está levantando un ejército de gente mala, perversa, que está operando en este tiempo, y lo vemos a través de lo que estamos viviendo en este tiempo de cuarentena. Amén. Que no se sabe quién es quién y qué es lo que está operando. Aleluya. También hay un ejército de parte del Señor. Amén. Hay un pueblo que sí se ha decidido parar en la brecha, y sí ha decidido pararse a predicar la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate. Y su pastora y amiga Carmen de Cañate, aquí en A los pies del Maestro Lai. Dios le bendiga grande y abundantemente, y acompáñenos este miércoles. Vamos a continuar con este tema del misterio de la iniquidad, desarrollando algunos aspectos que son importante, darnos cuenta de cómo ese misterio de la iniquidad envuelve al mundo y nos va contaminando a través, porque muchas veces decimos así que, pero yo no voy a la brujería, yo no voy a esto. Ok, pero terminas creyendo en ideologías políticas, terminas creyendo en filosofía, terminas creyendo en esto y piensas que eso es inocente, y no es inocente. Y aquí lo vamos a ver. Dios les bendiga, así que los esperamos el miércoles.